Vamos a hablar ahora, vamos a investigar los homomorfismos de un grupo cíclico a otro grupo cíclico. Entonces, para esta sección, como vimos en la sección pasada, si tenemos un grupo cíclico finito de orden n, es isomorfo a Zn, y un grupo finito cíclico de orden m es isomorfo a Zm. Entonces, en esta sección vamos a estar trabajando con Zn y Zm, considerando que esto pues representa cualquier par de grupos cíclicos finitos, ¿sí? Entonces en particular estamos interesados en homomorfismos entre grupos cíclicos finitos. Entonces el objetivo de esta sección es encontrar los homomorfismos que existen, todos los homomorfismos que existen. Entonces, bueno, primero consideremos sea phi un homomorfismo que va de Zn a Zm. Entonces nuestro primer resultado nos dice que existe un elemento de Zm del codominio tal que phi de x es la multiplicación por ese elemento, a por x, para toda x en Zn. En otras palabras, que homomorfismos entre este tipo de grupos cíclicos siempre se representan con multiplicación por un elemento. Bien, entonces vamos a demostrar este pequeño resultado primero. Definimos a A como la imagen del 1. 1 pues sabemos que es un generador de Zn, del grupo cíclico Zn, y A va a ser un elemento de Zm porque está en la imagen, ¿no? Entonces, usando la propiedad de homomorfismos, vemos que para toda x en Zm tenemos lo siguiente. Phi de x puede escribirse en términos del generador, que en este caso es 1. Entonces, phi de x puede verse como 1 más 1 más 1 x veces. Y usando la propiedad de homomorfismo, esto lo separamos como phi de 1 más phi de 1 más phi de 1 x veces. Pero phi de 1 es a, entonces esto simplemente es a por x finalmente. Obtenemos el resultado. Entonces, este resultado en cierta forma lo que nos dice es que cualquier homomorfismo entre dos grupos cíclicos finitos está completamente determinado por la imagen del 1. Aquí vemos que la imagen del 1 es A y eso es lo que define al homomorfismo. Entonces, ahora resulta natural preguntarse si cualquier elemento de Zm puede definir un homomorfismo de esta manera, por multiplicación. ¿Sí? Es decir, el lema anterior dice que para todo homomorfismo existe un A en Zm, tal que el homomorfismo está definido de esta forma. Ahora la pregunta es al revés. Estamos preguntándonos si para todo A en Zm podemos definir un homomorfismo de esta forma. Entonces, de entrada, si no pensáramos mucho en esta pregunta, pues pensaríamos que no hay problema, ¿no? Porque pues la multiplicación parecería que siempre satisface la propiedad de homomorfismos. Miren, tenemos phi de x1 más x2, entonces multiplicamos por a x1 más x2, a se distribuye, y tenemos phi de x1 más phi de x2 para todo x1 y x2 en Zn. Aquí usamos notación aditiva porque pues, es la notación de ambos grupos, de Zn y de Zm. Entonces, si no tenemos cuidado, pues podríamos decir que sí. Podríamos pensar que cada elemento A de Zm define un homomorfismo y ya, ahí terminaremos nuestra respuesta. Pero estaríamos equivocados, ¿no? Porque el problema es que esto que aparece aquí, phi de x igual a ax, definir así a phi no necesariamente define una función. No necesariamente hace que phi esté bien definida. Entonces vamos viéndolo en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un phi que va de z4 a z6 y lo definimos de esta manera. Phi de x igual a 2x para toda x en z4. Entonces de entrada pues parecería que no hay problema, pero para que phi esté bien definida debe cumplirse lo siguiente. Debe cumplirse que si x es igual a y módulo 4, es decir, si son elementos iguales del dominio, entonces phi de x debe ser igual a phi de y módulo 6. Deben ser elementos iguales en el codominio. Sin embargo, por ejemplo, tenemos esto. 0 es igual a 4 módulo 4. Pero a la hora de aplicar phi de 0 pues es 0.
Y phi de 4, recuerden que es multiplicar por 2, en este caso, phi de 4 es igual a 8. Y 8 módulo 6 es 2, en particular no es 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que phi de 0 no es igual a phi de 4, módulo 6. Entonces, phi no es una función bien definida. ¿Sí? Porque elementos iguales, cambiando representante, nos da respuestas diferentes. Entonces tenemos que investigar bien bajo qué circunstancias la multiplicar por A define un homomorfismo. Entonces eso es precisamente lo que hace el siguiente lema, el lema 2.22. Vamos a considerar un elemento A en Zm y consideremos a phi dada de esta manera. Phi de x igual a x. Entonces lo que dice este lema es que phi es una función bien definida si solo si A es un múltiplo de este valor. Si solo si A es un múltiplo de m entre el máximo común divisor entre n y m. Si A no es un múltiplo de esto, entonces no va a ser una función bien definida y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Qué hace un múltiplo de m entre el máximo común divisor entre n y m? También nos dice que n entre el máximo común divisor entre n y m divide a A. Sí, son maneras equivalentes de decirlo. Pero bueno, vamos viendo la demostración por qué. Entonces, primero, demostramos la primera implicación. Supongamos que phi es una función bien definida. Entonces, nosotros sabemos que 0 siempre es igual a n módulo n. Entonces, como está bien definida, debemos tener que phi de 0 es igual a phi de n, módulo m, ahora, ¿no? En el codominio. Entonces, ¿cómo aplicamos phi? ¿Qué es aplicar phi? Pues es multiplicar por a, ¿no? Por hipótesis, eso es. Entonces, esto significa que 0 es igual a por n módulo m. ¿Sí? Por definición de módulo m, esto significa que m divide a por n. ¿Sí? En otras palabras, que existe un t entero tal que a por n es igual a t por m. Ahora podemos dividir de ambos lados entre el máximo común divisor, entre n y m. ¿Por qué el máximo común divisor entre n y m? Pues es un divisor de n y es un divisor de m. ¿Sí? Entonces obtenemos enteros. Aquí tenemos a por n entre el máximo común divisor entre n y m, que esto es un entero, esta fracción es un entero. Y del otro lado tenemos t entre m sobre máximo común divisor entre n y m, que también es un entero, esta parte de aquí. Sin embargo, estos dos valores, n entre el máximo común divisor y m entre el máximo común divisor, son primos relativos. ¿Por qué? Porque en cada una de las fracciones estamos cancelando todos los divisores comunes. El máximo común divisor, en cierta manera, pues es la multiplicación de los divisores comunes, de todos los divisores comunes. Y aquí cancelamos los divisores comunes de n que tiene con m. Aquí cancelamos los divisores comunes de m que tiene con n. Y al final lo que nos quedan son dos números enteros que son primos relativos entre sí. ¿Sí? Entonces, observemos esto, miren. Aquí tenemos que esta fracción, m entre el máximo común divisor, divide a este producto. ¿Sí? Pero es primo relativo con esta parte. Entonces, tiene que forzosamente dividir a A. Es la única alternativa, ¿no? Porque esto divide a este producto, pero es primo relativo con este factor, entonces forzosamente debe dividir a A. Esto es una especie de generalización del lema de Euclides. Si revisan un poquito cosas de teoría de números básicas, sabemos que el lema de Euclides nos dice que si un primo P divide a un producto, entonces P debe dividir a uno de los factores. Esto es similar, con una pequeña modificación, simplemente asumiendo que si un entero divide a un producto pero es primo relativo con uno de los factores, entonces debe dividir al otro factor. Y obtenemos lo que queremos. Esto aquí ya nos está diciendo que m entre el máximo común divisor divide a A, o en otras palabras, que A es un múltiplo de m entre el máximo común divisor. Ahora vamos a la otra implicación. Si A es un múltiplo
de m entre el máximo común divisor, pues entonces existe un t tal que podemos escribir a de esta manera. A es igual m entre el máximo común divisor por t. Y ahora debemos demostrar que phi es una función bien definida. Entonces supongamos que x es igual a y módulo n. Bien, ¿qué significa que x sea igual a y módulo n? Pues significa varias cosas, ¿no? Por definición significa que n divide a x menos y, pero también lo podemos interpretar como que x y y son iguales salvo un múltiplo de n, que es lo que nos está diciendo aquí, que es equivalente a lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? Como ustedes podrán notar. Si aquí ponemos y del otro lado, esto nos está diciendo que x menos y es un múltiplo de n. Entonces, es equivalente. X y y son iguales salvo un múltiplo de n. Entonces, esto ya es una ecuación en los enteros y podemos multiplicar por a de ambos lados. Entonces multiplicamos, aquí obtenemos ax igual a ay igual a arn y usamos el hecho de que a es igual a este valor, a m entre el máximo común divisor por t. Entonces, pero nada más lo usamos en esta parte de acá. Entonces aquí tenemos ax igual a y más m entre el máximo común divisor por t por r por n. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es que podemos intercambiar. Aquí aparece m y aquí aparece n, pero podemos poner la n aquí adentro y la m afuera. Y esto que está aquí entre paréntesis, esta fracción, sigue siendo un número entero, porque es n entre el máximo común divisor. Entonces, esto de aquí nos está diciendo que a por x y a por y son iguales, salvo un múltiplo de m, ¿sí? Porque ahora si se fijan, toda esta cantidad que tenemos aquí, todo este sumando, es un múltiplo de m. Entonces, esto implica que ax debe ser igual a ay módulo m, y esto nos dice que phi de x es igual a phi de y módulo m. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado es interesante porque nos dice precisamente cuándo podemos definir homomorfismos. Bien, entonces ahora el teorema con el que podemos demostrar con estos dos lemas, combinando estos dos lemas, es el siguiente. Si tenemos n y m dos enteros positivos, el número de homomorfismos que hay de zn a zm es exactamente el máximo común divisor entre n y m. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si queremos saber cuántos homomorfismos hay, pues hay tantos como nos diga el máximo común divisor entre n y m, al cual definimos aquí por d. Y explícitamente estos homomorfismos están dados de la siguiente manera. Los vamos a anotar así: phi sub a de x y phi sub a de x está definido como la multiplicación por a x para toda x en zn, donde a corre por estos posibles valores. ¿Sí? Que si se fijan, estos valores son precisamente los múltiplos de m entre el máximo común divisor, que es lo que nos decía el teorema pasado. Recuerden, el teorema pasado nos decía que esto iba a definir una función bien definida si solo si a era un múltiplo de m entre el máximo común divisor. Y estos son los múltiplos. Aquí tenemos m entre el máximo común divisor, 2m entre el máximo común divisor, etcétera, hasta d menos 1m entre el máximo común divisor. Entonces la demostración es sencilla, ¿no? Primero, por el primer lema que vimos, ya sabemos que todos los homomorfismos de Zn a Zm tienen esta forma, que son una multiplicación por un elemento de Zm. Por el lema anterior, sabemos que phi sub a es un homomorfismo bien definido si solo si a es un múltiplo de m sobre d. Entonces simplemente observamos, el teorema que hemos estado observando, que los elementos de Zm que son múltiplos de m sobre d son precisamente estos elementos que aparecen aquí. ¿Y cuántos hay? Pues miren, lo estamos enumerando por d, ¿no? Si se fijan, estamos corriendo desde 0 hasta d menos 1. Entonces hay d valores aquí, donde d es el máximo común divisor. Entonces, un breve ejemplo. Si queremos calcular los homomorfismos que hay de Z2 a Z4, pues
el teorema anterior nos dice que va a haber exactamente 2, que es el máximo común divisor entre 4 y 6. Y están dados explícitamente, pues hay que calcular estos valores. En este caso sería 0, que la función 0 pues siempre va a ser un homomorfismo. Phi sub 0 de x manda todo al 0. Y el segundo sería m, que en este caso sería 6, entre el máximo común divisor, que es 2. 6 entre 2 es 3. Entonces la multiplicación por 3. El otro homomorfismo. Bien. Entonces, en particular el teorema anterior, si tomamos n igual a m, el teorema anterior implica que existen n homomorfismos de Zn a Zn, porque es máximo común divisor entre n y n, que es n. Es decir, para todo valor a de Zn, pues tenemos un homomorfismo dado de esta forma. Sí, aquí no hay ningún problema. Ahora, lo que podremos preguntarnos es cuántos de estos homomorfismos son automorfismos. ¿Sí? Es decir, cuáles son biyectivos. Esta pregunta no nos la podemos hacer en otra circunstancia porque obviamente de Z4 a Z6, por ejemplo, no hay nada que sea biyectivo porque tiene cardinalidades diferentes, ¿no? Entonces, si n es distinto de m, pues no va a haber nada biyectivo porque tienen cardinalidades diferentes los grupos cíclicos. Pero en el caso de que son iguales, sí puede haber homomorfismos biyectivos, es decir, automorfismos en este caso, y queremos saber cuáles de ellos son. Entonces, eso es lo que nos dice el siguiente teorema. El homomorfismo phi sub a, que va de Zn a Zn, dado de esta forma, por la multiplicación por a, va a ser un automorfismo si solo si el máximo común divisor entre n y a es igual a 1. Y además podemos demostrar este resultado, que el grupo de automorfismos de Zn, esto recordarán, son todos los automorfismos de Zn, y es un grupo con la composición de funciones, va a ser isomorfo al grupo UN, que este grupo UN ya habíamos trabajado con él anteriormente, son todos los elementos de Zn que son primos relativos con n. Bien, entonces, este es un pequeño esbozo de la demostración, los detalles se dejan como ejercicio, sí, es este ejercicio, pero miren, un pequeño esbozo es el siguiente. Primero, hay que verificar que esta función phi sub a va a ser sobreyectiva si solo si a es un generador de Zn. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a es la imagen del 1. Entonces, si el 1 es un generador de Zn, su imagen también debe ser un generador de Zn. Si de otra manera, la imagen no sería igual al codominio, ¿no? Y no sería sobreyectiva. Y nosotros sabemos que a es un generador de Zn si solo si ocurre esto. El máximo común divisor entre n y a es 1, por la parte anterior que ya estudiamos sobre estructura de los grupos cíclicos. Sabemos que un elemento es un generador si solo si el máximo común divisor con n es 1. Entonces, dado que Zn es un conjunto finito, una cosa que sucede de una función de un conjunto finito en sí mismo es que es sobreyectiva si solo si es inyectiva. Y esto puede revisarse en este ejercicio. Ustedes pueden demostrarlo aparte. Si tenemos un conjunto finito x y una función que va de x en x, entonces la función va a ser, donde x es finito, la función va a ser sobreyectiva si solo si es inyectiva. ¿Sí? Entonces piensen en este pequeño detalle, pero es sencillo y luego vamos a trabajar más con esto. Entonces ahora hay que verificar, aquí ya demostraré la primera parte, ¿no?, del teorema, que es un automorfismo si solo si su máximo común divisor es 1. Para la segunda parte hay que construir un isomorfismo, phi mayúscula que vaya de los automorfismos a un, dado de esta manera. Phi mayúscula de un automorfismo va a ser a, donde a es el elemento que define multiplicando, y a lo vemos como un elemento de un. Entonces hay que demostrar que esto es un isomorfismo. Hay que demostrar que está bien definido, que phi mayúscula es inyectivo, que phi mayúscula es sobreyectivo, que phi mayúscula cumple la propiedad de homomorfismos. Entonces se deja como ejercicio completar los detalles de esta demostración. Y esto sería todo por este capítulo.
Algunas de las palabras claves son el criterio para igualdad de potencias en grupos cíclicos, clases de isomorfía de grupos cíclicos, orden de las potencias, teorema fundamental de grupos cíclicos, la retícula de subgrupos de un grupo cíclico y homomorfismos entre grupos cíclicos. Pues muchas gracias.